Vive Jesús, buenos días, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Dios bendiga a los que nos están sintonizando por Facebook Live, más tarde a través de YouTube. Les deseamos que tenga un día bendecido y que la puerta de los cielos se abra, ¿verdad? Y bendiga a usted y su casa de manera sobrenatural hasta que sobreabunde. Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a orar, darle gracias al Señor por este día maravilloso y por la palabra que nos va a traer en esta mañana. Señor, te damos gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra es tuya, mi Dios. Gracias porque nos permitiste abrir los ojos en esta mañana, Padre Santo, y poder tener, Señor, un día más de vida con una oportunidad nueva de alabarte y de glorificar tu santo nombre. Nos presentamos delante de ti, Señor, y presentamos, Señor, el tema que vamos a estar discutiendo durante la mañana. Te pedimos, Señor, que sea de edificación a nuestras vidas, que podemos ser, Señor, oidores y hacedores de la misma y que podamos entender, Padre, el compromiso que tenemos para contigo y para con tu congregación, Señor. Pongo, Señor, todas mis limitaciones en tus manos y te pido, Señor, que seas tú tomando el control a través de tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. El domingo pasado comenzamos a hablar sobre el tema de la unidad y había dicho que no podíamos hablar de un tema que prácticamente no conocemos bíblicamente. El estar unido no es solamente en trabajar como equipo. Hay otras áreas en donde tenemos que estar unidos, que realmente es donde comienza el avivamiento, donde comienza el verdadero trabajo de equipo. Y hoy, dentro del tema de la unidad, yo abrí un subtema y dice que es: mi falta de compromiso debilita la iglesia, aunque usted no lo crea. Si usted no le da la excelencia a Dios, todos nos vamos a ¿qué? A sentir igual. Amén. Y vamos a utilizar Hebreos para poder abrir este tema. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Hebreos 10, versos 24 y 25. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí en estos dos versos, hay tres palabras que son con las que voy a introducir el tema de esta mañana. Una es considerémonos. La otra es estimularnos. Y la tercera, exhortándonos. ¿Y cómo estas tres palabras sustentan los versos? Y en esta mañana el propósito de la enseñanza es en que nosotros llevemos a nuestro corazón dos cosas: la importancia que tiene el congregarnos y número dos, el saber que Dios lleva un registro cuidadoso, detallado, de la manera en que cada uno de nosotros cumple con sus deberes y con la seriedad con que acudimos a la casa de Dios para adorarle. Todo eso Dios lo está anotando. ¿Por qué, hermano? Porque Apocalipsis nos dice que Él viene pronto y que va a recompensar a aquellos según sean ¿qué? Sus obras. Eso es lo que dice Apocalipsis. Y entonces no tan solo nosotros vivimos esperando
el levantamiento de la iglesia, sino que, hermano, nosotros tenemos que trabajar para un premio. Y cuando usted compite, ¿en qué usted piensa en competir? Usted no compite por competir, y cuando estamos hablando de competir, no estamos hablando de que yo voy a competir contra Mary. Estamos hablando de la carrera que vamos llevando. ¿Por qué? Porque al final Dios a usted le va a dar un galardón. O sea que usted no está corriendo esta carrera porque sí. No, usted está corriendo esta carrera porque usted sabe que al final Dios le va a dar una corona. Y que esa corona, óigame bien, esa corona va a estar diseñada de acuerdo a su servicio. O sea que esto quiere decir que no todas las coronas van a ser iguales. Van a haber unas coronas que van a pesar por las piedras preciosas que Dios le va a poner, pero van a haber otras coronas que van a ser como alambre dulce. ¿Saben cuál es el alambre dulce? ¿Verdad que sí? Ahí sencillita. Entonces, ¿quién define la corona? Dios no. La corona la diseña usted con su servicio. ¿Estamos? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Hay personas que dicen, no, yo voy a entrar al cielo aunque sea arrastrado. Y se lo digo porque a principio yo pensaba así. No, aunque sea arrastrada, yo voy a entrar al cielo. Pero la realidad es que Dios no quiere que yo entre arrastrada al cielo. El Señor quiere que yo entre como digna de ser coheredera de ese reino, que lo que me hace es una princesa del rey. Y entonces los príncipes y las princesas a su reino no entran arrastrados, ¿verdad? Eso es lo que queremos entender hoy. Y esta porción bíblica con estas 3 palabritas nos va a llevar a entender cómo trabaja la unidad dentro de la iglesia. Porque no solamente es la unidad de trabajar como equipo, es la unidad de trabajar espiritualmente juntos. Y yo tengo que entender que mi forma de trabajar, que mi forma de vivir este evangelio espiritualmente afecta a todos mis hermanos dentro de la iglesia. Y eso vamos a ver por qué. Pero primero yo quiero definir lo que es considerémonos, que es la primera palabra que trae este verso de Hebreos 10. Y considerémonos dice admirar, guardar respeto, tener aprecio, reflexionar con detenimiento y cuidado. Y es también prestarle atención a algo o a alguien. Es respetar a esta persona y apreciar y estimar su trabajo y pensar y razonar. Eso es lo que considerémonos. Y la palabra me está diciendo, y considerémonos unos a otros. O sea, según la definición, cuando el Señor me dice a mí en Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros, me está diciendo, Magda, estima, aprecia y respeta el trabajo que hace ¿quién? Los que estaban aquí. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Así que parte de la unidad que nosotros tenemos que tener como iglesia es el respeto, es la admiración, es el aprecio que yo tengo con los demás hermanos dentro de la iglesia. Eso es lo que me dice considerémonos. Es el yo reflexionar con detenimiento y cuidado su servicio. Y cuando yo de manera reflexiva, de manera cuidadosa, veo su trabajo, lo que usted está aportando para esta congregación, se supone que a mí me mueva a un sentimiento de admiración por usted y no de competencia.
¿Me entendió? Porque cuando yo te admiro, Mary, no compito contigo. Yo respeto tu trabajo. Yo valorizo tu trabajo. Y como yo valorizo tu trabajo y respeto tu trabajo, yo te voy a apoyar en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú emprendas para hacer. Yo lo voy a admirar, lo voy a respetar y te voy a apoyar. La segunda palabra que tiene esta cita bíblica es estimularnos. Y estimularnos es incitar a una persona o a un animal a que realice una cosa o avivar una función o actividad para aumentar la capacidad de accionar. Por ejemplo, usted está traineando un perrito y tú le dices al perrito, dame la patita, dame la patita. Y el perrito te dio la patita. ¿Y usted qué hace? Le da un pedacito de galletita, un snack, y el perrito automáticamente ya sabe que cuando él pida la patita y la ponga, usted le va a dar un premio. ¿Verdad que sí? Y eso que un perrito no sabe. Pero nosotros sabemos. Y es importante, hermano, que nos estimulemos unos a otros. Quizás no dándote una galletita o un candy. Quizás no es eso. Pero el estimularnos, hermano, es importante dentro de la iglesia. Pero criticamos más el trabajo del que está sirviendo de lo que verdaderamente la Biblia me dice que yo tengo que hacer. La Biblia a mí no me dice, critícalo porque tú lo harías mejor o critícalo porque le faltó un poquito de sal. No, a mí la Biblia me dice que yo tengo que estimular a mi hermano. ¿Vio? Que yo tengo que decirle a mi hermano todo lo bien que él está trabajando. Todo lo bien que se ve el resultado de lo que está haciendo. Pero la realidad es, hermano, que no lo estamos haciendo. Y es más lo que lo criticamos que lo estimulamos. ¿Me entendió? O sea que yo le puedo decir a Luis, wow, Luis, siempre contigo yo puedo contar. Yo te llamo y tú estás ahí. Y llévame para aquí y Luis me llevó. Y llévame para allá y Luis me llevó. Óigame, hermano, eso cansa, ¿o no, Luis? Estar detrás de un guía, de un carro. A veces no tenemos ni deseos de guiar. Yo le doy ray a Lourdes para llegar aquí y hay días que yo le digo a Lourdes, Lourdes, guía tú. Ponle freno y el dedo al switch y él prende. Y en mi carro. Pero realmente hay días que yo no me levanto con deseos de manejar. Y Lourdes muy feliz se sienta ahí y maneja y me trae y me lleva también para mi casa. Y entonces parquea el carro frente a mi apartamento y ella camina para el apartamento de él. Y realmente eso es lo que Dios quiere. Que nosotros, hermanos, nos estimulemos unos a otros. Ahora, ¿en dónde yo estimulo a mi hermano a seguir hacia adelante y diciéndole que lo está haciendo bien? Cuando yo vengo a la congregación. Porque Belinda no vive conmigo. Si Belinda viviera conmigo, todo el tiempo yo estuviera diciéndole a Belinda, wow, Belinda, te guillaste. Esta comida te quedó espectacular. Pero Belinda no vive conmigo. ¿En dónde yo veo a Belinda? En la iglesia. Es aquí. Yo no le puedo decir a Mary, oye Mary, esa canción te quedó bella si yo no vine al servicio. ¿Usted me entendió? Entonces, ¿en dónde
yo estimulo a mi hermano para que haga, para provocar en él ese deseo de hacer más por Dios y más por la congregación. Aquí. Así que el congregarnos es lo que me va a hacer a mí estimular más ¿a quién? A mi hermano. Es estimular más ¿a quién? Al pastor. Créame que todo pastor, cuando ve a todas sus ovejas reunidas, se goza. Y lo motiva ¿a qué? A orar más, a buscar más. Y hermano, yo a veces veo al pastor Durán, lo contento. Silvita, ¿usted vio cuánta gente había hoy? Y eso a él lo pone contento. ¿Por qué? Porque nuestra presencia aquí lo estimula a él. ¿Vieron lo que es la unidad? Unidad no es solamente trabajar las tres en equipo. La unidad es, hermano, también espiritual. Cuando nos unimos espiritualmente es cuando las cosas grandes, sobrenaturales, suceden. La tercera palabra es exhortándonos. ¿Qué es exhortándonos? Es provocar a alguien a hacer o dejar de hacer algo, convencer de algo, rogar, suplicar, pedir, amonestar, reprender, alentar, incitar y animar a alguien. Si Nidia hizo un trabajo, óigame, con los niños, wow, Nidia, te quedó, como diríamos nosotros en Puerto Rico, McCain. Te quedó espectacular ese servicio con los niños hoy. Ay, mira, Nidia, es que los niños se vean tan diferentes. Hay un ambiente diferente. Yo te exhorto a que tú sigas hacia adelante, a que tú no te detengas, a que tú experimentes en este ministerio que estás dirigiendo el poder y la mano de Dios en tu vida. Yo te exhorto a que tú sigas adelante, porque esos niños tú los vas a ver predicando, tú los vas a ver ministrando, tú los vas a ver sirviendo, porque estás haciendo un trabajo que excelente. Pero ¿cómo yo voy a exhortar a Nidia si yo no estoy viendo a Nidia trabajar porque no estoy aquí? De la única manera en que yo puedo reconocer, hermano, el servicio de cada uno de los que aquí se congregan, es yo también congregándome. Porque aunque pasamos el servicio por Facebook Live y aunque pasamos el servicio por YouTube, hermano, no es lo mismo. Yo estoy viendo el que está aquí al frente, pero no estoy compartiendo con él. No estoy compartiendo con mis hermanos que aquí se congregan, porque los vi a través de ¿qué? De una pantalla. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No es la misma calidad de compartir. Y por eso es que pusimos este tema. Cuando mi falta de compromiso afecta a la iglesia. Y hermano, ¿usted ve cómo se afecta a la iglesia? Sí, cuando yo no me congrego, cuando yo tengo por costumbre, porque eso es lo que me dice a mí la porción bíblica, y no tengas como alguno por costumbre el no congregarse. Porque si no me congrego, hermano, no puedo hacer las tres cosas que Dios me está pidiendo que yo haga. Así que estamos haciendo todo lo contrario a lo que la palabra me está diciendo. Fíjese, y quiero ir a un salmo. Y vámonos al Salmo 133.
El Salmo 133 del 1 al 3 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Esa palabra es clave en este verso. Habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos en armonía. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Y yo aquí también voy a utilizar unas palabritas clave en este verso. Por ejemplo, ¿qué es habitar? Convivir. Habitar es llenar un espacio. Habitar es vivir, tener vivencias con los que, ¿qué? Con los que viven en el mismo lugar donde yo habito. Y fíjense cómo el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar con los hermanos. O sea que el Señor espera una cosa, que usted se sienta aquí como en su casa. ¿Verdad que sí? Como en su casa. Usted anhela, cuando está en el trabajo, usted no anhela estar en su casa. Pues de la misma manera el Señor nos está diciendo, tú tienes que anhelar estar en mi casa. Tú tienes que anhelar el llegar a compartir a tu casa con quién, primeramente con Dios y luego con mis hermanos. Usted no va a su casa obligado porque tiene que ir a su casa. Bueno, hay unas excepciones, ¿verdad? Pero usted a su casa no va obligado. Cuando el jefe le dice, vete más temprano y tú, yes, me voy para casa más temprano. ¿Verdad? Nosotros anhelamos estar en nuestra casa. Nosotros disfrutamos de estar en nuestra casa. Eso mismo es lo que el Señor nos está pidiendo. Yo quiero que tú anheles estar en mi casa. Yo quiero que tú disfrutes de estar en mi casa, porque eso es habitar. ¿Estamos? Otra palabra que me llama la atención es que dice, es como el buen óleo. Y yo le quiero decir a usted a qué se refiere el salmista cuando dice y lo compara. Fíjese cómo el salmista nos dice y compara lo que es habitar juntos en armonía. Dice y lo compara que es como el buen óleo. ¿Y qué es óleo? Óleo es aceite bendecido. Bíblicamente el aceite, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Y la acción que hace el Espíritu Santo en la iglesia. Vamos a ver esto si es cierto en Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y vamos a ver qué pasó ahí. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Y si alguien me lo lee, se lo voy a agradecer. Pero por favor, me deja darle el micrófono. Vente. ¿16:13? ¿Lo tiene ya? Amén. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
¿Qué hizo Samuel? ¿Verdad? Él tomó el cuerno del aceite e ungió a David frente a sus hermanos. Y dice que desde aquel día en que David fue ungido, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Y el Espíritu de Jehová quién es? El Espíritu Santo. Fíjense en cómo el salmista compara el que los hermanos estemos todos juntos en armonía. La presencia del Espíritu Santo, hermano, se establece en este lugar, se establece en sus vidas. Y cuando el Espíritu Santo establece su reino en la casa de Dios, que es usted y que soy yo, cosas sobrenaturales pasan. Hay autoridad de parte de Dios en su vida. Hay unción y la iglesia necesita unción porque la unción es la que rompe todo yugo. Es la unción la que trae salvación. No es lo mismo predicar y enseñar sin unción, porque usted lo que está adquiriendo solamente ¿qué? Conocimiento. Pero cuando usted se pone en las manos de Dios, cuando usted dedica su tiempo a Dios y deja que el Espíritu Santo llene su vida, cuando usted ministra, hermano, esto que usted dijo causa cambios en la vida de los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ejerce unción sobre usted para lo que usted está impartiendo. Y eso es lo que el salmista está diciendo. El por qué es importante que nos congreguemos y que nos unamos como uno solo en el área espiritual. Es como el buen óleo. Es que el Espíritu Santo, hermano, se va a dejar sentir y los enfermos son sanados. Y la llenura del Espíritu llena a cada uno de nuestros corazones. Yo decía la otra vez que la presencia del Espíritu Santo, hermano, no es tan solo sentir un escalofrío, no es tan solo que se me pararon los pelos. Presencia del Espíritu Santo es transformación, es cambio, es milagros, es autoridad, es unción. Eso es presencia del Espíritu Santo. Es llenura. Es que los dones se activan con autoridad. Es que el fruto del Espíritu, hermano, comienza a dar semilla. Esa es presencia del Espíritu Santo. Y eso es lo que el salmista le está diciendo a la iglesia. Qué bueno, mirad cuán bueno, mirad. Yo tengo que ver en la iglesia el cambio y la transformación de la casa de Dios, de los que habitan en la casa de Dios. Yo tengo que mirar para poderte exhortar, para poderte que estimular. Eso es la verdadera unidad que Dios quiere con el pueblo. Otra palabra, hermano, que Él quiere que nosotros veamos. No es tan solo el buen óleo, sino que el buen óleo está sobre ¿quién? Sobre la cabeza. Aquí le está haciendo un llamado al liderazgo. Y perdónenme que siempre le hable a los líderes, pero es que somos el soporte de esta casa. Tenemos que compartir el peso, mi hermano, de esta casa con aquel que nos llamó a trabajar al lado de él. ¿Que quién fue? Nuestro pastor. Es el buen óleo que está sobre la cabeza.
Si usted dirige un departamento, ¿quién es la cabeza de ese departamento? Es usted. Por tanto, si el Espíritu Santo comienza por la cabeza, usted tiene que ser el primero que tiene que someterse, que tiene que buscar de la presencia de Dios, que tiene que llenarse de la presencia de Dios. Nosotros los líderes somos los que le damos ejemplo ¿a quién? A los que vienen atrás. Pero esperamos ver avivamiento en ellos y esperamos que ellos sean los que vengan a orar, pero yo no oro. Y esperamos que otros cumplan con una responsabilidad que solamente yo tengo. Usted es la cabeza del departamento que usted dirige. Sobre usted recae la responsabilidad de que su departamento sienta y camine conforme a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y si el liderazgo nos uniéramos en uno solo, para llenarnos de esa presencia maravillosa, algo grande pasaría en este lugar. Y no estoy diciendo que no están pasando cosas grandes. Están pasando cosas grandes. La gente se está salvando, se está recibiendo milagros, pero yo soy inconformista. Yo quiero más. Y ese sería el deseo de cada uno de los que estamos aquí. Queremos más. Queremos más para mi vida ministerial, queremos más para mi vida espiritual, queremos más para esta casa que es donde yo habito. El cual desciende sobre la barba. La cabeza que es en estos momentos nuestro pastor. Aunque yo soy cabeza de departamento, pero la cabeza que dirige esta casa aquí en la tierra es nuestro pastor. Y fíjense cómo va descendiendo el aceite hasta la barba. O sea, que está hablando ¿qué? De poder jerárquico. El pastor, los líderes. Y después dice que llega ¿a dónde? A las vestiduras, hermano. ¿Y sabe quiénes son las vestiduras? Todos los que estamos aquí sentados. O sea que cuando nos unimos realmente, hermano, como iglesia, como congregación, cuando verdaderamente yo estoy aquí y cumplo y me congrego y exhorto a mis hermanos y le digo a mis hermanos lo bien que están trabajando y ellos pueden ver que yo estoy dispuesta, que yo los admiro, que yo, hermano, los respeto, algo diferente cambia aquí. Algo cambia aquí. Y hemos cambiado la admiración con competencia. Y hemos cambiado el exhortar con señalar. Y eso no es lo que el Señor nos dice en su palabra. Tenemos que quitarle el señalar y ponerle el exhortar, para que podamos estar unánimes, juntos en armonía, como dice la palabra. Dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras, lo que significa que esto no es tan solo responsabilidad del pastor ni de los líderes, también la congregación. También los que ubican un espacio en cada una de estas sillas tienen una responsabilidad para con esta casa. Tiene una responsabilidad también para que haya unidad. Tiene una responsabilidad también para provocar que el Espíritu Santo en este lugar haga conforme a la voluntad de Dios. Aquí la congregación no se sienta nada más que a recibir. Aquí la congregación está llamada a dar. ¿Me entendió? No todo es responsabilidad del pastor y de los líderes. La congregación también tiene un juego importante en este lugar.
Si usted no viene a la escuela dominical, ¿qué usted va a aprender? Nada. Y usted le va a decir amén a todo lo que usted oye allá al frente. Y allá al frente a veces, hermano, se dicen unos disparates que ni bíblicos son. Amén a todo, ¿verdad? Ayer el hermano Víctor en la clase cantaba, no me importa la iglesia que vayan. Y yo lo miré y le dije, a mí sí me importa. ¿Cierto o falso? Ya. Yo le dije, a mí sí me importa. Porque si tú vas a una iglesia que no están dando la palabra correcta, a mí sí me importa. ¿Me vio? Y entonces, estas cosas, hermano, aprendemos ¿dónde? Aquí en la casa. Y los líderes aún están más llamados, hermano, porque cuando los líderes no se preparan, ¿qué hacen? Debilitan la iglesia. Y vamos al tema que traemos hoy. Cuando mi falta de compromiso debilita la iglesia. Si los líderes no están comprometidos con esta casa, si los líderes no están velando, en vano trabaja ¿quién? La guardia. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad que sí? Y entonces nosotros los líderes tenemos una responsabilidad aún mayor. ¿Me entendió? Y mire, la última parte de este salmo es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová ¿qué? ¿Y qué más? Yo le voy a explicar porque el salmista habla de Hermón y de Sión. Y vámonos un momentito así recordando en aquella noche en que Jesús estaba en el Getsemaní orando. Dice que el sudor de Jesús era ¿qué? Sangre. ¿Usted sabe dónde queda Getsemaní? Si nos vamos a la geografía bíblica, Hermón es una cordillera. Una cordillera es un área solamente de montaña y Hermón era la punta más alta. Y cuando la montaña del Hermón terminaba, comenzaba la de Getsemaní. Y dice que Jesús estaba en la llanura entre Hermón y Getsemaní. Y esa noche allí, en ese lugar, comenzó a fluir la sangre del Salvador. Fue en ese lugar. O sea, que el que la iglesia esté junta y unánime crea salvación. Porque desde aquella noche, a las orillas de la montaña del Hermón, Jesús comenzó a vertir sangre, hermano. Ahí comenzó todo su proceso de la salvación. Por eso es que el salmista dice, ahí donde ellos están juntos, envía a Dios bendición y vida eterna. Eso es lo que sucede, hermano. El salmista tenía muy claro lo que era la unidad de un pueblo. Y esa fue la forma en que él nos los pudo explicar, en que él nos los pudo dejar saber. Y nosotros, hermanos, tenemos que aprender a trabajar unidos. Y para trabajar unidos, yo tengo que echar a un lado muchas cosas. Tengo que echar a un lado el prejuicio. Tengo que echar a un lado la competencia. Tengo que echar a un lado los celos ministeriales. Alaba, Tony. Porque podemos haber aquí 3, 4, 5, 10 personas llamadas al pastorado, hermano. No hay ningún problema con eso. El problema está cuando yo quiero demostrar que soy más que el otro. Cuando Dios nos llamó a 10 al pastorado y todos tenemos 10 formas diferentes de trabajarlo. Eso no significa que Belinda esté mal y que yo esté bien, o que yo estoy mal y que Belinda está bien. No, hermano, Dios llamó pastores conforme a su corazón, pero también conforme a nuestra forma de ser.
Y entonces tenemos que trabajar más la unidad, no tan solo en trabajar como equipo, sino, hermano, en la vida, en el área espiritual, también tenemos que estar unidos. Si no estamos unidos en lo espiritual, nos vamos a conformar con poquito, con escalofrío, con peritos parados, con una palabra ahí, la que tiren es ok, con poco, nos vamos a conformar con poco. Y realmente Dios no nos quiere dar poco. Dios nos lo quiere dar todo. Somos nosotros los que nos conformamos con poco. Y se lo dejamos claro en nuestra búsqueda. Porque si quisiéramos más, Él no nos dijera en Apocalipsis, tengo contra ti. Y hablábamos la semana pasada que Él le decía a la iglesia, conozco tus obras. No es lo que dice Apocalipsis, ¿verdad que sí? Yo conozco tus obras y me gusta cómo trabajas y me encanta tu disposición, pero tengo contra ti que has dejado mi primer amor. ¿Por qué? Porque la falta de compromiso de nosotros para con Dios debilita a la iglesia. Debilita a la iglesia. Si yo tomara un plywood, un pedazo de madera aquí, y llamara a 2 o 3 líderes a que lo sostengan, y yo voy sentando uno a uno poco a poco, con diferentes razones. El trabajo no me deja, y lo senté. Mi salud no me lo permite, y lo senté. ¿Qué va a estar pasando con el pedazo de madera? De un lado, ¿verdad? Como que va a empezar a inclinarse del lado donde quité los líderes, ¿verdad que sí? Y si dejo uno solo, ¿qué va a pasar? Quizás ese uno solo va a poder aguantar el pedazo de madera, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en que el peso, ¿qué? Lo va a vencer, lo va a cansar. Y el cansancio, hermano, debilita. Nosotros no podemos dejar al pastor arar el carrito solo. Nosotros no podemos dejar a los líderes de nuestro departamento arar el carrito solo. Tenemos que trabajar todos unidos y caminando hacia el mismo lugar. Porque si unos caminan para allá y otros caminan para acá, imagínense. Yo tengo que entender, hermano, y cada uno de nosotros tiene que entender que nuestra falta de compromiso de esta casa va a debilitar esta casa. Y hemos dejado esta puerta abierta a Satanás. Y hemos dejado que él tome ventaja de que él quite estas 3 palabras de hebreo, que nos las quite de nuestra casa. ¿Qué son cuáles? ¿Cuáles son esas 3 palabras? Lo habíamos dicho en hebreo. Estimularnos, exhortándonos, ¿y cuál más? La primera. Considerándonos. Esas son las 3 palabras que tiene hebreo. Y considerémonos unos a otros. Y si yo te considero, ¿qué va a pasar? Nos estimulamos. Porque yo tengo que considerarte. Ese es el primer paso que Dios quiere en la congregación. El que nos consideremos unos a otros. Tony, estás cansado, como decimos en Puerto Rico, estás explotado de cansancio. Tranquilo, yo estoy aquí para resolverte. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer? Es el primer paso, hermano, de la unidad. Considerarte. Si no te considero, me vale si lo hiciste o no lo hiciste, si lo lograste o no lo lograste, si te salió bien o no te salió bien. Guardo mis ideas para cuando a mí me toque estar en la posición de Tony.
Digo, eso aquí no pasa. Es de Tampa para arriba. Pero tengo muchas ideas que pueden ser de beneficio al ministerio que tú diriges, pero no te las voy a dar porque las estoy guardando para cuando yo esté en tu lugar. Ya ahí quebré la primera. Oh, alaba. ¿Usted vio? ¿Por qué, hermano? Porque la realidad es que no tengo en mi mente el que yo tengo que considerarte. Y habíamos dicho que considerar es que admirar, guardar respeto, tener aprecio y meditar en aquella persona que tengo que considerar. Si no te considero, ¿cómo voy a estimularte a que tú hagas un trabajo mejor? Si no te considero, si no estoy tomando en serio tu trabajo, si es más lo que te critico que lo que te ayudo. Y es importante el que yo vea tu trabajo para poderte estimular. Sigue hacia adelante, que vas bien. Los otros días utilicé la dieta con Ana. ¿Cómo yo voy a estimular que Ana siga en su dieta? Si le traigo cake o le traigo ice cream. No, hermano, yo lo que le tengo que decirle a Ana, dale que voy a ti. Sigue, que te ves bien. ¿Usted me entendió? Esa es nuestra responsabilidad. Espiritualmente tenemos que estimularnos unos a otros. Dale, Magda, tengo este plan que tú crees. Dalo para adelante y vamos a orar. Vamos a orar. Nosotros en la casa, a veces Tony llega tarde del trabajo y entonces miramos que tenemos todavía un tiempito que podemos llegar a tiempo, porque es casi como 1 hora y algo. Y yo me pongo, Tony, vamos, no te desanimes, vamos para la iglesia. Y sí, mi hermana, me paso diciéndole a él, igual que cuando vamos a estudiar, le digo, anímate, levántate, vamos a estudiar. Y eso es bueno. Aparte en la congregación, cuando es un matrimonio, familia, es muy bueno animar, porque a veces hay uno que está, por cualquier cosa, está más desanimado, por lo que sea, por cansancio, por lo que sea, pero si hay uno que no está desanimado y lo puede animar, entonces caminan los dos del mismo lugar. Caminamos, podemos caminar por el mismo lugar, pero cuando estamos, una mesa, pongo de ejemplo una mesa, tiene 4 sillas, 4 patas. Cuando hay 2 patas que están funcionando y hay 2 que están down, ¿cómo entonces se siente esa mesa? Así mismo yo lo pongo como un ejemplo, como en el matrimonio también. Así lo hago yo, por eso yo siempre estoy exhortando a Tony. Lo digo, ayer mismo fue un día que él me dijo, terminamos, yo me fui a hacer la tarea. Y cuando termino de hacer la tarea, hermana, la tarea me dio dolor de cabeza, pero ahí estudiando y todo. Y me dice él, no, yo no voy a ir más, así me dijo, no voy a ir más a la universidad. ¿Cómo? Y le digo, pero ¿cómo no vas a ir? No, si ya empezamos, síguele para adelante, vamos, fíjate que el cansancio no te va a vencer. Vámonos, no podemos quedarnos. Hermana, a él, así se lo dije a él. Me dice que yo vengo cansado y no puedo estudiar. Ok, eso lo entendemos. Y yo lo entiendo que es verdad, porque yo no trabajo. Pero él viene del trabajo cansado. Pero yo le digo, no, pero levántate. Aunque estés cansado, vamos a levantarnos, vamos para adelante. Oramos y el Señor enseguida nos da la fuerza. Y así, hermano, es como nosotros hacemos. No de ahora, siempre lo he hecho. Y eso, el Señor está testigo que Él siempre lo ha hecho. Yo siempre he orado. Eres un poquito más. Y yo le digo, Tony, dale, vamos para adelante. Tony, dale. Sí, dale, levántate que llega temprano. Y así estoy, hermana. Y créeme que eso uno se ríe, pero wow, es bueno. Y eres testigo.
Amén. ¿Cómo? Usted ve, porque esas cosas pasan en nuestra casa secular, pero también pasan aquí en la casa espiritual. Tenemos que dale, que lo estás haciendo bien, echa para adelante, pon tu empeño en lo que tú necesites. Aquí estoy, yo te ayudo, yo estoy orando por ti para que Dios, mira, te use con poder y gloria. Porque si Dios usa al líder con poder y gloria, ¿quién se beneficia? Toda la iglesia. Toda la iglesia. Y ya voy a cerrar, pero voy a cerrar con Primera de Juan, capítulo 1, 6 y 7, y de esto vamos a estar hablando el próximo domingo. Primera de Juan, capítulo 1, versos 6 al 7, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos que comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay, hermano, algo especial en cuando estamos juntos. Y la Biblia no miente. No miente. Y este tema de la unidad, hermano, es porque queremos que aquí en Cristo Reina cosas grandes, sobrenaturales, poderosas, bajo la unción de Dios, ocurran. Y que todos podamos ser testigos. Y que todo Naples pueda escuchar de Cristo Reina. Cuando hagamos la diferencia, todo eso va a ocurrir. Dios le bendiga. ¿Quién va a estar recogiendo la ofrenda?